sí, amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana, y hoy en nuestro segmento La Consulta con el especialista nos acompaña el doctor Javier Bravo para abordar un tema de suma importancia, y este es el de la hipertensión. Recordemos que nuestro país vive un momento bastante tensionado en donde la gente se encuentra un tanto estresada por la actual emergencia sanitaria mundial que ya afecta a nuestro país. Bienvenido, doctor, una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, por invitarme, ¿verdad? Una vez más, y como todos los jueves, hablar de hipertensión es un tema muy importante, puesto que muchas personas tienen solo síntomas de dolor, digamos, precordial, o algunos síntomas como dolor de cabeza, y realmente piensan que puede ser un problema distinto a la presión, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta que ante la situación de estrés que estamos sufriendo, puede ser que la presión en esos momentos se le esté elevando. ¿Y por qué hablamos de hipertensión? Porque este tipo de trastorno o este tipo de condición clínica, el paciente puede caer en lo que se llama un derrame cerebral o puede darle un infarto. Entonces, en este tipo de condiciones, el paciente debe chequearse la presión si tiene factores secundarios, como es la obesidad, como es el fumado, como es el alcohol. Todos estos factores secundarios te pueden conllevar a un aumento de la presión. Quiere decir que influye el hecho de que una persona esté estresada, se altere sus niveles de presión. Así es, exactamente. En un momento de estrés, pues el corazón empieza a latir más. Eso hace que actúen mecanismos ahí de descompensaciones y hace que la presión se vaya elevando gradualmente. Recordemos que la hipertensión es una enfermedad silenciosa en la cual el paciente aparentemente se encuentra bien y probablemente su presión ande entre 140 y 90. Y eso nos puede llamar la atención de que el paciente está sufriendo de hipertensión o que va a sufrir de aumento de presión unos mesecitos después. Cuando la presión normal en un paciente o una persona es de 120, 80 hacia abajo, digamos 160, 110, 70, ya cuando sobrepasa 90 como mínima o 100 o 130, lo más alto que es la sistólica, entonces podríamos estar pensando que ese paciente está sufriendo de hipertensión. Y recordemos que la mejor toma de presión es durante la mañana, cuando el paciente está más tranquilo, no está estresado durante todo el día. Si nosotros revisamos a ese paciente y le marcamos la presión y tiene 130, 90, ese paciente probablemente durante el día, con el estrés que pueda tener, tanto laboral o por la situación que estamos sufriendo, ese paciente fácilmente puede subirse la presión y puede provocarle un daño mayor. ¿Podría determinar nuestros niveles de presión el hecho de que tengamos el actual virus? Muchas personas se encuentran con el temor de adquirir esta actual enfermedad. ¿Esto podría influir en que uno determine si tiene este Exactamente, virus? Porque realmente el hecho de tener un cierto temor, no solo por la enfermedad, sino por cualquier otra situación, ese paciente va a tener trastorno del sueño, va a tener opresión en el pecho, va a tener nerviosismo, inestabilidad emocional. Es decir, ese paciente se puede someter a mucho estrés y puede llegar a, no solo a aumento de la presión, también puede llegar a tener aumento significativo de los niveles de glucosa. Y si es el paciente no está acostumbrado a estar sometido a estrés, ese paciente probablemente desarrolle con mayor facilidad el problema de la presión. Inclusive si ese paciente no hace ejercicio o nunca hizo ejercicio y ahora por esta situación no lo está haciendo porque estamos evitando estar saliendo a lugares concurridos, entonces significa que ese paciente puede aumentársele la presión. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con el nivel de presión alterado? Sí, lo ideal, ¿verdad?, en estos tipos de pacientes son asintomáticos, ¿verdad? Pueden dar la presión alta y son asintomáticos. Yo he tenido pacientes que no me refieren a eso, pero uno le toma la presión y la anda elevada y dice, doctor, yo no siento nada. Pero aquel paciente... Esto también, doctor, influye en nuestra temperatura. Si yo ando mi presión alterada, ¿mi temperatura va a aumentar? Exactamente, el paciente se siente un poquito... No precisamente tiene que ser un cuadro febril, Exacto, entonces. Exactamente. Puede ser que la presión y el azúcar también, abarcando un poquito, anden elevadas y el paciente se sienta caliente, como que se está quemando. Y la presión la anda elevada. ¿Ves? Y uno le marca la temperatura y sale normal.
sale normal o algunas veces sale un poquito como 37, 37,5, pero es por esa condición. Y entonces es ahí donde ya uno entra en el temor de decir tengo los síntomas del nuevo coronavirus. Es posible, así es. Aunque hoy en día podríamos estar pensando de que cualquier paciente pueda ser sospechoso por esta situación. Para cualquier estado de gripe y malestar general. La salud mental es importante. Exactamente. La condición mental es muy importante en este sentido porque uno va a poder abordar esta situación con más calma, y es lo que mucha gente no estamos acostumbrados, porque imagínate que un familiar tuyo se te enfermara por esta condición, y lo primero que vas a pensar que ese paciente se va a morir inmediatamente. Correcto. ¿Me entiendes? A cómo se va a morir, puede sobrevivir y se va a salvar. Es incierto. Es incierto, exactamente. Más sin embargo, pues la incertidumbre de estar en esa condición, eso puede conllevar a que se te aumente la presión, te puede conllevar a demasiado estrés y te puede llevar a problemas meramente torácicos. Nosotros le llamamos costocondritis, un problema meramente neuromuscular. Entonces, este paciente es tratado de manera distinta, no es tratado como un paciente, digamos, con afectación de hipertensión, sino que se le da tratamiento para atacar lo que es lo principal que le está ocasionando el problema. Ya le mandamos una serie de tomas de presión durante 10 días y podemos valorar las fluctuaciones de la presión, y ahí podemos tomar medidas en caso de ese paciente. Aunque existen otros medios diagnósticos como el Holter, que es un tipo de aparatito que el paciente lo anda todo 24 horas y podemos determinar qué tipo de presión tiene en ese momento, pero tal vez muchos pacientes no tienen las condiciones de ponerse ese tipo de aparato para hacer un estudio mejor. Pero con el simple hecho de tomarse la presión todos los días y saber qué presión tiene, es mucho mejor. Por ejemplo, Daniela, yo te pregunto a vos, ¿qué tipo de presión tenés vos? ¿Cuál es tu presión normal? Muchos pacientes no lo conocen porque tal vez nunca han pasado consulta o la pasan y solo les dicen, ¿está bien la presión? No, pero yo al menos generalmente, doctor, siempre ando la presión elevadísima, y ya como usted dice, me ponen el termómetro y siempre me va a marcar o en amarillo o en rojo. Pero sí tiene que ver y influye, como usted dice, el hecho de que uno como persona tal vez viene caminando y viene agitado, o nuestras emociones también, porque de repente estamos enojados y se nos sube la presión, estamos tristes y se nos baja la presión. Entonces, nuestro sistema emocional influirá también en cómo nosotros vamos a mantener nuestra presión. Exactamente, eso es importante ahorita. Pero otra cosa más importante es los hábitos alimenticios, porque muchos pacientes que tal vez no han salido, están en sus casas, pero abusan en la alimentación. Entonces, lo ideal sería que estén ingiriendo más frutas, ¿verdad?, que traen bastante vitaminas, antioxidantes. ¿De qué manera influye la alimentación en que uno como persona se dispare? Lo que pasa es que los pacientes normalmente aumentan los alimentos que normalmente consumen durante un día normal. Aparte que estos pacientes que salen normal a hacer ejercicio, o digamos que andan trabajando y gastan energía, cuando están en la casa no hacen absolutamente nada de ejercicio. Entonces, el aumento excesivo de los alimentos te puede llevar a formar el colesterol y los triglicéridos, te puede aumentar de peso, te aumenta la circunferencia abdominal y en sí te vuelves más sedentario, y esto te puede conllevar a que la presión se te vaya aumentando gradualmente. Mientras que cuando estamos caminando constantemente, estamos en actividad física, esto hace que se remuevan las grasas y con facilidad pues el paciente no se le va a aumentar la presión. Ok, doctor, me hacen una preguntita a través de mensaje de texto y es la siguiente: ¿cómo hago para mantener controlada mi presión, pero además de eso mi temor ante la actual situación que atraviesa nuestro país? Bueno, lo principal es acudir al médico, tener a un médico de cabecera que los esté orientando, porque a veces la desinformación hace que el paciente entre en temor. Por ejemplo, si un paciente tiene temor por esta situación y conversa con el médico y le explica, mira, yo tengo estos tipos de síntomas, el médico le va a decir, cualquier médico, que se haga algunos estudios si es necesario, que tome algún tratamiento para controlarse y hacer una buena historia clínica para determinar si ese paciente está o no está en un estado, está atravesando por un estado mental producto de lo que está sucediendo. Entonces, si ese paciente ya conversó con el médico, existe la probabilidad de que ese paciente ya se sienta mejor porque ya la persona le está orientando prácticamente qué es lo que va a hacer y cuáles son los pasos a seguir para que él se sienta física y emocionalmente bien. Ok, doctor, bien, estamos por finalizar sus recomendaciones en cuanto a este tema. Correcto, lo principal es aquel paciente que aún no sabe su presión y tiene temor, que se la tome, por lo menos para que identifique cuál es su presión inicial.
porque ya después cuando ya esté con los dolores, con los malestares, con los dolores de cabeza, los síntomas generales, ese paciente ya tomarse la presión y logra ver una diferencia, entonces ese paciente puede decir, yo tenía la presión normal, pero ahora me está subiendo gradualmente. Importante, doctor, mantener la calma. La calma, lo segundo, hacerse sus exámenes de laboratorio a la brevedad posible, como es el colesterol, el triglicérido, la creatinina, su examen de orina, para tener un chequeo pues, de manera general, si hay algún factor que le puede estar desencadenando el aumento de la presión. Y lo otro, pues, que básicamente, como lo dije al inicio, es estar con su médico, ¿verdad? Conocer a la persona, que el médico sea su amigo y lo oriente, ya sea por teléfono, por videollamada, por consulta, a como sea, de tal manera que el paciente no caiga en incertidumbre y no caiga en la desinformación, porque bueno, es ahí donde ellos se complican más. Exacto, doctor. Bueno, sabemos que nuestro país atraviesa por un momento bastante estresante, pero como ya refería el doctor, mantener la calma, que si nosotros tomamos todas las medidas preventivas, vamos a estar viendo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más a través de su revista Acción 10 en la mañana. Los muchachos tienen mayor información.